Who's blessed to be in the house of God? ¿Quién está bendecido de poder estar en la Tell your casa neighbor, del I'm blessed to Señor? be in the house of Dile God. a tu vecino, estoy bendecido de estar I'm en la blessed casa to be in del the house of Señor. God. Estoy bendecido de estar en la Tell him, casa I'm del blessed to Señor. be here. I'm blessed. I'm Estoy blessed. bendecido de I'm poder blessed to estar be aquí. here. If it's your first time to Revive Church, Si es tu primera vez aquí en la iglesia Revive, you want to say welcome to you. les damos la bienvenida. If it's your second time, Si es tu segunda vez, welcome back. bienvenido de nuevo. If it's your third time, Si es tu tercera vez, Welcome home. bienvenido a casa. that seat belongs to you. Aquel asiento te pertenece a You're ti. part of the story of this church. Tú eres parte de la historia de esta iglesia. And those that are with us via Zoom, God bless you. Y aquellos que están conectados a través de Zoom, Dios le bendiga. We love you and thank you for being with us. Les amamos, gracias por estar con nosotros. You know, I love when God speaks to worship. Yo amo cuando el Señor habla a través de la adoración. Because if you were part of my Monday meeting, Porque si estabas Sunday meeting, parte de la reunión de domingo, you will know that my sermon connects to the worship. tú supieras que el sermón conecta a la adoración. Because we have to crown him the King of Glory. Porque lo tenemos que coronar el Rey de Gloria. And he is worthy of all praise. Y Él es digno de toda adoración. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, he's worthy of all Él praise. es digno de toda alabanza. I don't want to take too much of your time this morning. No quiero tomar mucho tiempo, But I'm a little old school Pentecostal. pero soy pentecostal de la senda antigua. So when I feel the move of God, the word, doing Entonces, worship, cuando sentimos el mover de Dios durante la adoración, because I don't move by sight, I got some vision. porque no me soy movido a través de la vista, porque yo tengo visión. So I need to tap into what's moving. Entonces, yo tengo que conectarme a lo que se está moviendo. Because you can just miss your miracle, Porque tú puedes pasar por alto tu milagro, your deliverance, tu liberación, if you don't tap into what it's doing. si no te conecta a lo que se está moviendo. So if you can understand what God is telling you this morning, Entonces, si puedes entender lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana, He's telling you, Él te está diciendo a I'm the ti, King of Glory, soy el Rey de Gloria and I'm worthy to be y praised. soy digno de ser alabado. If you're so kind and you stand upon your feet, Si eres tan amable y puede ponerse de pie if you can open your Bibles y abrir sus Biblias into the Gospel of Luke, en el Evangelio de Lucas, we're going to read one short verse this morning. vamos a dar lectura a un solo versículo. I'm going to speak to you very briefly this morning with the love of God, Y le voy a hablar brevemente sobre el amor de Dios, with the love of God. con el amor de Dios. Luke chapter 17, Lucas capítulo 17, verse 15. versículo 15. If you don't have it, Si no lo tienen, you can look at the screen. Puedes mirar la pantalla, te juzgamos en esta mañana. We hooked you up. We are blessed. We were so blessed last week to celebrate with the church. fuimos bendecidos en celebrar la semana pasada con la iglesia. The youth took over the service. Los jóvenes tomaron a cargo el servicio. And you keep looking towards the right, Y si sigues mirando a la derecha, you're about to take over the whole front of the church. va a sobrellevar la iglesia aquí al frente. Let's say it again. They're about to take Yeah. over the front of the church. Van a sobrellevar la parte de adelante de la iglesia. Amen? Amén. Gospel Luke chapter 17, verse 15 is written in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The church says amen. Watch the text. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. I'm going to read it again. Le voy a dar lectura de nuevo. I don't want you to miss it. No quiero que te pase por alto. Get closer. Acérquense. And one of them, Y uno de ellos, when he saw he was healed, viendo que había sido sanado, turned back tornó para atrás with a loud voice, y con una voz audible glorify God. glorificó a Dios. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. One of them, Uno de ellos, when he noticed cuando él notó what God did for him, lo que el Señor hizo por él, turned back se tornó
and with a loud voice y con voz audible glorify the Lord. glorificó al Señor. I want to talk to you for a few minutes this morning. Quiero hablarle por algunos momentos en esta mañana, Tell your neighbor, decirle a tu vecino, I am the one. soy aquel. Man, have a seat. I got too quiet. Tomen asiento, Tell your neighbor, decirle a tu vecino, that's me in the story. yo soy aquel en aquella historia. I'm the one Yo soy aquel that the Lord touched. en la cual el Señor tocó And the Lord made this day y el Señor hizo este día so I can glorify him para que yo pueda with a glorificarlo a loud él voice. con una voz audible. Because if you only if you can recognize Porque si podrás reconocer what the Lord has done for me, lo que el Señor ha hecho por mí, I have a motive. tengo un I have motivo, a reason tengo una to razón shout to the Lord. para adorar al I will Señor. talk this way. Voy a hablar de este I lado. woke up this morning. Yo me levanté esta I got mañana. a reason. Tengo una I razón. got air in my Tengo lungs. aire en mis I pulmones. got a reason. Tengo una I got razón. strength over my feet. Tengo fortaleza sobre mis I got piernas. a reason. Tengo una So razón. tell your neighbor, Entonces dile a tu vecino, I'm sorry perdóname if I hurt your ears. si a lo mejor hago mucho ruido. I'm sorry Perdóname if my worship annoys you. si mi adoración te molesta. But you need to understand Pero necesita entender where I was de dónde yo estaba and where he took me out y of. de dónde Él me sacó. That's why Por eso es I que give God the glory. le doy al Señor toda la gloria. All right, don't get me too excited because if for 2 hours, Por 2 horas. allow me to break this story down for you this morning. Permíteme desglosar esta historia para ustedes. Whenever you read the synoptic gospels, Cuando da lectura a los evangelios hipnóticos, the gospel of Matthew, the gospel of Luke, the gospel of Mark, and the gospel of John, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, we discovered that each writer, descubrimos que cada autor, guided by the Holy Spirit, guiado a través del Espíritu Santo, writes with the intention to convey a message. escribe con la intención de transmitir un mensaje. Their writings are addressed to a specific audience. Sus escrituras es para una audiencia específica. They didn't write what they wanted to write. No escribieron lo que ellos querían escribir, They wrote what the Holy Spirit indicated them to write. sino lo que el Espíritu Santo le indicaba que escribiese. So these men was just instruments, Entonces, esos hombres eran instrumentos. and the Holy Spirit is the author of the book. Y el Espíritu Santo Man. en sí es el autor de estos libros. When you read the Gospel of Matthew, Cuando da lectura al libro de Mateo, he writes to a Greek-speaking Jewish Christian audience. él le escribe a unos judíos que hablan griego In his message, he wants to present Jesus y en su mensaje él quiere presentar a Jesús as the Messiah sent from God como el Mesías mandado por Dios to bring salvation to Israel para traer salvación a Israel and to all the nations y a todas las naciones by fulfilling the Old Testament prophecies. a través del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. But when you read the life of Matthew, Pero cuando das lectura a la vida de who Mateo, also his name is Levi, quien también su nombre es Levi, his Leví, duty and his assignment was a tax collector. su responsabilidad y su asignación era ser cobrador de impuestos. And due to the relationship he had Y a través de la relación en la cual él tenía with the Roman authority and the Roman Empire, con la autoridad y el imperio romano, he was despised by his own people. él fue rechazado por su propia gente. But the good thing about the gospel, Pero la cosa buena sobre el evangelio that while he was being a tax collector, es que a lo que él era en cobrador de the impuestos, Lord Jesus called them for ministry. el Señor lo llamó para el ministerio. And Matthew experienced a life transformation Y Mateo experimentó una transformación de vida that later he became one of the 12 disciples que más luego él se convirtió en uno de los and discípulos apostle of Christ. y un apóstol de Cristo. This story of his life Esta historia sobre su vida demonstrates demostró that no one que nadie is too far es inalcanzable of the grace of God. de la gracia de Dios. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. The story of the life of Matthew La historia de la vida de Mateo
shows us nos enseña that nobody que nadie is too far es incansable to reach the love and the grace of para God. alcanzar el amor y gracia de Jehová. When you read the Gospel of Mark, Cuando da lectura al libro de Marcos, written in Greek, escrito en griego, probably in Rome, a lo mejor se encontraba en Roma, speaking to a Gentile Christian audience, hablándole a una audiencia gentil. his message is to encourage Su mensaje era para animar and to remind the y readers recordarle al que lee how to persevere through suffering and persecution. cómo perseverar a través de las pruebas y persecuciones. His message Su mensaje is to present Jesus es para presentar a as Jesús the Messiah, como el Mesías, Son of God, Hijo de Dios, who died for the ransom of sinners. en la cual murió a través por causa de los pecadores. When you read the Gospel of John, Cuando da lectura al Evangelio de Juan, speaks to a Gentile audience. le habla a una audiencia gentil. His purpose Su propósito and his theme y is su tema is es to convey the identity of God. transmitir la identidad de Dios. He says Él dice that the Son of God que el Hijo de is Dios God himself. es Dios mismo. He lets us know Él nos deja saber and he tries to y reveal trata de that revelarnos God is the one que Dios es aquel that eternal life is brought into humanity. en la cual trae vida eterna hacia la humanidad. But when you read the Gospel of Luke, Pero cuando da lectura al libro de there's a Lucas, different tone to the hay Gospel. como un tonito diferente. Because Luke is not just a regular person. Porque Lucas no es cualquier persona. Luke is a doctor. Él es un doctor. And when doctors do something Y cuando los doctores hacen algo and they write their reports, y escriben sus reportes, they're very specific in details. son muy específicos en detalles. So Luke, Entonces Lucas, who's not a disciple of Christ, en la cual no era discípulo de but Cristo, was a student of Paul, pero era estudiante de who Pablo, also writes the book of Acts. quien también escribió el libro de When you Hechos. read the Gospel of Luke, Cuando da lectura al libro de Lucas, he didn't witness the miracles, él no fue testigo personal de los milagros, but he investigated the life of Christ. pero investigó la vida del You Señor. know, you cannot be a true witness of God No puede ser testigo verdadero de Dios until you investigate the life of God. hasta que tú investigas la vida de Dios. He didn't witness the miracles, Él no fue testigo de los milagros, but he tries to investigate. pero investigó. So as a doctor, Entonces, como un doctor, he finds the symptom él encuentra los síntomas and he tries to find the y solution. trata de buscar la solución. That's too quiet for me. It's all right. Because a doctor, Porque un doctor, before he prescribes medication, antes de dar medicamentos, he has to give you a proper diagnosis. necesita darte un diagnóstico propio. He cannot give you Motrin No te puede dar Motrin if you just have a little ache in your toes. si tiene un problema con los pies, los dedos de los pies. So when he writes his gospel, Entonces, cuando él escribe el he evangelio, exposes the symptom, él expone los síntomas, but he reveals the remedy. pero él revela el remedio también. Man, can somebody say amen to that? In the gospel of Luke, En el evangelio de Lucas, Luke presents Christ Lucas presenta a Cristo as the one that has power over sickness, como aquel que tiene poder sobre toda enfermedad, over nature, sobre la naturaleza, over demons, sobre los demonios and over death. y sobre la muerte. I'm gonna say it again. Lo voy a decir de In nuevo. the gospel of Luke, En el evangelio de Lucas, Luke presents Christ Lucas presenta a Cristo as the one como aquel that has the power que tiene el poder over sickness, sobre la enfermedad, over death, sobre la muerte, over demons, sobre and demonios over nature. y sobre la That's naturaleza. why I crown him the King of Por Glory. eso es que yo lo he coronado como rey. But when you read the Gospel of Luke, watch Pero it. cuando da lectura al libro de Lucas, miren esto. I'm trying to give you the format. Estoy tratando de darle el formato. Please bear with me for a couple Por minutes. favor, sígueme por algunos He writes momentos. to a specific person, Él escribe a una persona específica, Theophilus,
Teófilo is a real person. es una persona real. So his letter is addressed to this individual. Entonces su carta es dirigida a este But individuo. when you read his name in the Greek, Pero cuando da lectura a su nombre en griego, it means lover of God. significa aquel que ama a Dios. Okay? So in other words, En otras palabras, it is impossible es imposible read the Gospel of Luke de leer el libro de Lucas and not fall in love with God. y no amar a Dios. Okay. I'm going to go over here. Somebody Voy say amen aquí, over here. voy por aquí. It is impossible Es imposible that Luke reveals Christ que Lucas revela a Cristo as the one who has the power como aquel que tiene el poder over all sickness, sobre toda enfermedad, over demon possession, sobre toda posesión de demonios, over death itself, sobre muerte en sí and power over nature, y poder sobre la and naturaleza not fall in love with your y God. no amar a Dios. Man, I'm going to say it a third time. Lo voy a decir la It is tercera vez. impossible Es to imposible serve Jehovah Rapha, servir a Jehová the Rafa, all-powerful God, el Dios Todopoderoso, experience the love and the grace of God, experimentar el amor y gracia de and Jehová not fall in love who He y is. no amar quien Él es. Aleluya. Thank you, Jesus. Watch this, watch this. Miren esto. The other Gospels have an audience. Los otros evangelios tienen otras audiencias. To the Greek, A los griegos, the Gentiles, los gentiles and the Jews. y los judíos. But who does Luke write to? Pero ¿a quién le escribe Lucas? You ready? ¿Están listos? He writes Él escribe to the poor, al pobre, to the woman, a las mujeres, to the children, a los niños, to the sick, a los enfermos and everybody else y todos los demás that have a low status in society. que tienen un estatus baja en la sociedad. You missed it. No lo captaste. Luke's audience La audiencia de Lucas is to the poor. es para el pobre. Who's been poor here? ¿Quién ha sido pobre? Raise your hand. Levante sus manos. Luke writes to the sick. Él le escribe a los enfermos. Who's been sick here? ¿Quién ha sido enfermo? Luke writes to the children. Él le escribe a los niños. Where are my youth at? ¿A dónde están los jóvenes? Luke writes to the woman. Él escribe a las mujeres. Where's my woman at? ¿A dónde están las And mujeres? who here ¿Y quién aquí has had a status has tenido un estatus lower más bajo than expectation of man? que la expectativa del hombre? So Luke's message Entonces el mensaje de is Lucas for Revived Church of God. es para la iglesia Revive, Because all of us, porque todos at nosotros one point of our a life, cierto punto en nuestra vida have been broken, ha sido quebrantado, poor, pobre, sick, enfermo, rejected, rechazado, outcast. rechazado. Who can testify? Who can testify? ¿Quién puede But testificar? Luke gives you a word. Pero Lucas te da una And he palabra tells you, y te dice a ti, the God that you serve el Dios en el cual tú sirves God of mercy es el Dios de and a misericordia God of grace. y Dios de gracia. Watch. Miren esto. Luke emphasizes Lucas se enfatiza in his gospel en el evangelio that the grace of God que la gracia de Dios is available es disponible for everybody. para todos. Luke says Lucas dice that the grace of God que la gracia de Jehová is available está disponible for everybody. para todos. If you're Dominican, Si eres dominicano, you got grace. tiene gracia. If you're Puerto Si eres Rican, puertorriqueño, you got grace. tiene gracia. If you're from Ecuador, Si eres de you Ecuador, got grace. tiene gracia. If you're from Mexico, Si eres de México, you got grace. tiene gracia. if you're Si Afro-American, eres afroamericano, You got grace. tiene gracia. the grace of God La gracia de is Jehová for everybody. es para todos. Thank you, Jesus. He wants to teach us. Él quiere enseñarnos He is a physician. que eres un médico. Luke is a physician. Lucas es un médico. Watch. Miren esto. And he says Y él dice that the healer que el sanador didn't come to heal the healthy. no vino a sanar a los que estaban sanos. He came to heal Él vino a sanar those who are in poor in spirit, a aquellos que son quebrantados en espíritu, those with a symptom. con síntomas. He, the healer, Aquel,
El sanador came to heal the broken. vino a sanar a los I want to quebrantados. speak to the people Quiero hablarle a aquellos who are not religious this que no morning. son religiosos en esta mañana. I'm going to say it. Lo voy a decir. I want to speak to people Quiero hablar con personas that know they have a condition. que saben que tienen una They condición, know they got some symptoms. saben que tienen algunas And they came síntomas this y morning vinieron esta to mañana meet the God of para healing, encontrarse con el Dios sanador, the God of grace, el Dios de and the gracia God of y mercy. el Dios de In misericordia. other words, En otras He palabras, came to serve Él vino a servir to those who are afflicted. a aquellos que están afligidos. So when you read the scenario of Luke chapter 17, Entonces, cuando da lectura el escenario en que se encuentra en Lucas capítulo it's 17, the perfect scenario es el escenario perfecto for Jesus to step right in. para que Jesús podrá entrar. Jesus is in an assignment. Jesús está en otra asignación He's going y está on yendo, doing what he does best, haciendo lo que Él hace mejor, preaching and healing. predicando y sanando. But Jesus finds a location Pero Jesús encuentra un lugar of disabled, sick, and outcast people. que personas enfermas y los rechazados se encontraban. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Jesus Jesús finds a place encontró un lugar where people are disabled, donde las personas estaban deshabilitadas, sick, enfermos and outcast. y rechazados. The Bible says La Biblia dice that these 10 men que estos 10 hombres suffer from leprosy. sufrieron de lepra. This sickness Esta enfermedad was not only emotional, no era tan solo emocional, I'm sorry, it not only had an emotional effect, no tenía no tenía solamente un efecto emocional, it also had a physical effect on them. también tenía un efecto físicamente. This sickness Esta enfermedad led them to isolation. los llevaron a ser aislados. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, isolation. aislado. Leprosy is a type of sickness La lepra es una enfermedad that it attacks your nerve system. en la cual ataca tu sistema nervioso. It doesn't allow you to respond to pain. No permite que tú puedas responder al dolor. Leprosy La lepra will start to make your skin decay within itself. comienza a que tu piel se decaiga. Leprosy La lepra will cause you to lose feeling causa que no puedas sentir nada to the point you become numb. hasta el punto que no puedes sentir absolutamente nada. Leprosy La lepra will slowly start to decompose you while you're still alive. lentamente te descompone aún estando vivo. And because of their leprosy, Y por causa de la lepra, there was a law passed había una ley que pasaron in the book of Leviticus chapter 13 en el libro de Levítico capítulo 13, that those who had leprosy que aquellos que tenían lepra that had to leave their homes, tenían que irse de sus hogares, leave their jobs, irse de sus trabajos and leave their family y irse del lado de sus familias and go and be and make a residence with other leopards. y irse con otros leprosos. This sickness Esta enfermedad not only caused isolation, no solamente causó ser aislado, but it basically put them what we call today hospice. pero básicamente los pusieron en hospice. You know what hospice is? ¿Y sabe qué es hospice? It's a place where you go Un lugar en donde tú vas when the doctors know that in any given moment you're going to die. cuando el doctor sabe que ya en cualquier momento te vas a ir. They went to a hospice Fueron a un hospice with no remedy. sin ningún remedio. Okay. That's too quiet for me. They go there Ellos van allí knowing it's the end of their story. sabiendo que ya llega el final de su historia. There's no cure for leprosy. No hay cura para la lepra To the point hasta el punto that now they have to shave their head bald, que ahora se tiene que rascar el cabello de su cabeza, wear torn clothes, ponerse ropas desgarradas, cover their faces, cubrir sus caras and put a sign. y poner una letra, Un letrero que decía Letrero. impuros. a sign that said impure. Okay.
And wherever they went, Y a donde quiera que ellos vayan, if they had any contact with any normal person, si tenían contacto con una persona normal, they had to shout, tenían que gritar, unclean. impuro. Man. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Leprosy Lepra not only cause you physical harm, no solamente te causa daños físicos not only cause you emotional disturbance, o emocionales, but it will also cause you your status in society. pero también te cuesta tu estatus en la They had sociedad. to relocate themselves. Tuvieron que salirse de donde estaban They had to wear torn clothes, y ponerse ropas desgarradas, shave their heads, quitarle el cabello de su cabeza, wear a face mask, ponerse cubridura de cara and walk with a y sign caminar con un letrero saying unclean. diciendo impuro. Maybe the third time you're A getting lo it. mejor la tercera vez los capta. The leprosy La lepra caused them to relocate. causó que se vayan de donde estaban. They had to shave their hairs off, Tuvieron que quitarse el cabello de su change cabeza, their clothes, cambiar sus wear a vestimentas, mask over their face, ponerse una cubridor de cara put a sign over their chest, y un letrero sobre su pecho and say y unclean decir impuro when people got next to them. cuando personas se le acercaban. Maybe your fourth time you A did lo it. mejor la cuarta vez. There were lepers Habían leprosos that had to relocate, que tuvieron que salirse de donde estaban that had to change their y clothes, cambiar sus vestimentas, shave their heads, rascar sus cabellos, cover their face, cubrir su cara, put a sign over their chest, poner un letrero sobre su pecho and say y unclean. decir impuro. And that's why the Lord Jesus showed up. Y por eso es que el Señor se apareció. Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? He who is clean Aquel que está limpio goes to the unclean. va a aquel que no está limpio. Okay, Alguien. 1, 2, 3, 4, 5, Aleluya. 6. Somebody got him. Alguien lo captó. He that is clean Aquel que es santo goes to the unclean. va a lo impuro To make the unclean clean. para hacer lo que están impuro, puro. Can you worship God? Puede adorar al Señor That in the midst of your leprosy, que en medio de tu lepra in the midst of your residence, y en medio de donde tú te estás met you localizado, right there. Él te alcanzó ahí and He mismo cleaned you from your y te leprosy. limpió de tu lepra. All right. All right. Aleluya. Nature of the disease La naturaleza de esta enfermedad and the symptom of the disease y las síntomas de esta enfermedad gives us enough evidence nos da bastante evidencia that God should have stood away from que them. Dios debiera estar a una distancia de ellos. Because according to the law, Porque de acuerdo a la ley, if you're pure, si eres puro, you cannot get next to nobody. no who's leper. puede acercarse a alguien que tiene lepra. So in reality, Entonces, en toda realidad, there's evidence hay evidencia that Christ que Cristo should have stood away from them. hubiese estado a una distancia de ellos. You got it. Tú lo captaste. But because Pero por when causa he sees you, que cuando Él te ve a he ti, doesn't see your leprosy. Él no ve tu lepra. He sees a chance Él ve una where oportunidad he can place his hand, donde Él puede poner su mano declare a y word. declarar una Because palabra. Luke says Porque Lucas he dice has the power que Él tiene el over poder the sickness. sobre la enfermedad. Thank you, somebody. Aleluya. Watch. Miren esto. The story of this man, La historia de este hombre, 10 men, de 10 hombres, are in a place está en un lugar between Galilee entre Galilea and Samaria. y Samaria. Put a point on that. Pon un puntito ahí. We'll go back to it in a few Vamos seconds. a regresar en algunos momentos. Luke wants to reveal to us Lucas nos quiere revelar that the God that we serve que el Dios en el cual nosotros will servimos visit va a visitar the sick, los enfermos, the afflicted, los afligidos, the poor, el pobre, the outcast, los rechazados and the contaminated. y los que están contaminados. That God El Dios will visit people va a visitar a aquellos where religious folks will not go. a donde los religiosos no entran.
Because religious people will say, Porque los religiosos dirán, ooh, I can't touch him. no puedo tocar. With my outfit, you crazy? Con lo que yo tengo puesto, no me puedo I acercar. look sharp today. Me veo bien bueno hoy. And Christ says, Y Cristo dice, but if I'm the one that's pure, pero si yo soy el puro and I can embrace leprosy, y yo puedo abrazar la lepra, how much more you can do ¿cuánto más tú podrás if you alcanzar operate in grace and in si mercy? tú operas en gracia y Because misericordia? you and I Porque tú y yo are agents of the kingdom. somos agentes del reino. So Luke says what? Entonces Lucas dice That a que he is able to get to people él puede alcanzar a aquellos even though he's not supposed to. aunque no está supuesto. The evidence shows La evidencia nos enseña that he should not be there. que él no debiera estar ahí. But the first point that Luke wants to teach Pero el primer punto en el cual Lucas nos quiere is enseñar that grace has no limitation. es que gracia no tiene limitaciones. Grace will meet you at the worst moment of your life. Gracia te alcanza en el momento más peor de tu vida. Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, the Holy of God, el Santo de Dios, gets to a place llega a un lugar of contaminated people. de personas que están contaminadas. He shouldn't be there. Él no debiera estar ahí. He's God. Él es Dios. Why is he doing that? ¿Por qué Él está ahí? Because grace Porque gracia has no limitations. no tiene límites. Grace does not see the circumstance. Gracia no ve la circunstancia. What grace sees- Lo que en sí gracia ve An opportunity. una oportunidad. Yes, Lord. Watch. Miren, Because por causa grace que gracia was able to embrace them puede abrazarlos in their contaminated place, en un lugar contaminado, still being who he is, aún siendo quien Él es, and not letting them contaminate him. y no dejar que ellos lo contaminen a Él. Because grace Porque gracia will not judge no va a juzgar like others do. como otros lo hacen. Grace Gracia embraces. abraza. Grace Gracia speaks life. habla vida. Grace Gracia speaks love. habla amor. Grace is the anchor Gracia es el ancla that we should use en la cual debiésemos to utilizar bring souls to Christ. para traer almas a Cristo. Because we're all of us here, Porque todos nosotros at aquí, one point of our life, a cierto punto en nuestra were vida, just like the lepers. fuimos como los leprosos. And God reached you in your own Y leprosy. Dios te alcanzó en tu lepra. So now, because you're no longer a leopard, Entonces ahora, porque ya no tiene lepra and you're dressing with some nice y clothes, está vestido con vestimentas and the bonitas sign has been removed, y el letrero fue removido and now you have your status back, y ahora tiene tu estatus, you think tú te that piensas nobody else is worthy que nadie más es digno of the grace of God. de la gracia de Dios. I'm here to tell you something. Estoy aquí para dejarles saber algo. I don't preach religion. Yo no predico I religión, preach yo relationship. predico And relación. grace Y la gracia is the bridge es el to puente relationship. a la relación. Thank you, Jesus. Who here ¿Quién aquí can be a witness puede ser testigo that grace que gracia showed up se apareció in the worst moment of your life? en el momento peor de tu vida? Who here ¿Quién aquí has a record in their mind tiene un recordatorio en su mente that one point of your que life a cierto punto en tu vida you thought you were not going to make tú it, pensaste que no iba a alcanzar but nada, grace came and touched you? pero la gracia te tocó? Who here ¿Quién aquí can testify? puede testificar? I was sick, Estaba enfermo, afflicted, afligida, blind, ciega, but one thing I pero know, una cosa yo grace sé, touched me. que la gracia me tocó. It is grace Es gracia that brings people to Christ. Watch en la this. cual trae a las personas hacia Cristo. The truth is, Sonia, La verdad es that in church, not here, que en la iglesia, y no es aquí, somewhere in China, en China, Japón, we got
too many religious folks Tenemos muchos religiosos that believe que se piensan o creen that they're already saved and sanctified. que ya están salvos y santificados. But Scripture teaches me Pero las escrituras nos enseñan a that nosotros sanctification, que la santificación justification y la justificación is a process. es un proceso. This is why Paul writes in the book of Romans, Por eso que Pablo escribe en el libro de Romanos, Romans chapter 8, verse 1, capítulo 8, versículo 1, there's no condemnation for those who are in Christ. que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Chapter 8 of Romans, verse 39, Capítulo 8, versículo 39 a book of Romans, del libro de Romanos, Paul says, Pablo dice, nothing can separate me nada nos separará from the love of God. del amor de Dios. But there's a key word Pero hay una palabra from clave verse number 2 de versículo número to 2 verse 38. hasta el 38. You ready for it? ¿Están listos? Get your pens ready. Alista sus This bolígrafos. is a very important word. Hay una palabra muy importante. is La palabra es Grace. gracia. So it's the grace of God Entonces, si la gracia de that Jehová, brings me and allows me en la cual me trae y me permite to be at the feet of Christ. estar a los pies de Cristo, Where did we lose the idea? ¿a dónde perdimos la idea? Or where do we get the idea ¿O from de dónde sacamos la idea that grace has que limitations? la gracia tiene límites? It's because Es porque we have forgotten nos hemos olvidado of the truth. de la verdad. The Son of God El Hijo de Dios is the one that draws near to us. es aquel que se acerca a nosotros. When you pull away from God, Cuando tú te pones a una distancia de Dios, grace catches up to you. la gracia te alcanza. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. When you sin against God Cuando tú pecas en contra de Dios and you got guilt over you, y tiene culpabilidad sobre de ti, you're the one that distances yourself from the tú Lord. eres aquel que te pone a una distancia, But grace pero la gracia catches up to you. te alcanza. Man. Because grace has no limits. Porque la gracia no tiene límites. The truth is La verdad es that we need to be more like Jesus, que necesitamos ser más como Cristo but also Jesús, be like this leper man pero también ser como este hombre leproso, that he knew he was a leper. en la cual conocía o reconocía que era lepra, But even though he had leprosy, leproso, aunque él tenía la lepra, he discerned that it was Christ in his él village. pudo discernir que era Cristo en su ciudad. That's why he shouted to Por God. eso que él gritó hacia Jehová. Can you discern that God is here this morning? Puede discernir que Jehová se encuentra aquí en esta And mañana. if he's here, Y si él está aquí, shout to the Lord, gritar o alabar al Señor. Lord, have mercy over my Dios, soul. ten misericordia de mí. Son of God, Hijo de Dios, watch this, watch this. miren esto. Leprosy, La lepra, according to the Jewish laws, de acuerdo a las leyes judaicas, it was a result era un resultado of sin de un pecado and the wrath of God. y la ira de Dios. So if they had leprosy, Entonces, si tenían lepra, it was a vivid evidence era una evidencia vívida of the manifestation de la manifestación of the wrath of God. de la ira de Dios. So they were isolated, Entonces fueron aislados, experiencing experimentando symptoms, síntomas, but pero it was evidence era evidente that a sin occurred que un pecado ocurrió and the wrath of God was upon them. y la ira de Jehová estaba sobre de ellos. Watch this, Sonia. Miren esto, The wrath of God is there, la ira de Jehová está ahí, manifesting on their lives. manifestándose en su vida. But he who is the Son of God, Pero aquel que es hijo de Jehová, God himself, Dios mismo, intervenes interviene, in the, oh my God, intervenes interviene in the midst of the wrath of God. en medio de la ira de Jehová. Because the Bible says Porque la Biblia nos dice the price of sin que la paga del pecado is what? es que muerte. But he sent his son Mas sin embargo, Él envió su Hijo to pay the price para pagar aquel for precio our sins. por nuestros The pecados. Bible says La Biblia dice that he's at the throne of the Father que Él se encuentra al trono del Padre interceding intercediendo for our lives. por nuestras vidas. Get close, get close. Acérquense. You shall worship God. Debiera adorar al Because Señor every time you sin, porque cada vez que tú pecas, you should die. tú debieras estar Because muerto. the payment of sin is Porque death. la paga
paga del pecado es But because muerte. 2,000 years Pero ago, por causa que 2000 años atrás, one man hung on a tree. un hombre fue colgado en un árbol, His life was the payment for my sins. su vida era el pago por mis So pecados. every time Entonces cada vez God the Father wants to destroy que me, Dios el Padre quiere the destruirme, Son intervenes. el Hijo interviene. Thank you, Lord. Because there was a vivid manifestation Porque era una manifestación vívida of the wrath of God. de la ira de Jehová. Because Porque it was showing them los demostraba that their sin que su pecado and their condition y su condición was the consequence of the sin. era la consecuencia del pecado. What's interesting to me is La parte interesante para mí that when es Christ gets there, que cuando Cristo llega, he gets there as a ransom note, llega allí como paga de pecado. and yet he had not been crucified. Aún así no es crucificado. Okay. Because Por causa he that was a saint que aquel que era santo became a sinner, se convirtió en pecador so sinners para que los pecadores can become saints. se conviertan en santos. We were all sinners, Todos éramos pecadores, destined to death, predestinados hacia la muerte, but God's grace reached us. pero la gracia de Jehová te alcanzó. Not only he redeemed, No solamente te redimió, but he changed my status él cambió mi estatus from sinner de pecador to a saint. a santo. Man. Okay. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, I'm the one. yo soy aquel, I'm the one. soy aquel. But what gets me about this Pero lo que me conmueve de esto, is that not only we see grace, the grace of God manifested que no solamente hemos visto la gracia de Jehová ser manifestada by Jesus' appearance, a través de la apariencia de Jesús, but I have to look at the status of the lepers. pero tengo que mirar al estatus de los leprosos. I told you Les compartí leprosy que la lepra affects the nerve system. afecta al sistema nervioso, It affects the bones, a los huesos, the flesh. en la carne. That means with some time, Eso significa con un tiempo, if it's not treated on si no time, es tratado a tiempo, you have a speech problem. va a tener un problema en el hablar. Read the text. Lee los versos. You will have a problem getting up Vas a tener un problema al because levantarte it will eat your strength. porque te va a desgastar tu fortaleza, It will eat your vision disminuir tu visión, because you will not be able to see God. porque no podrás ver a Dios. Oh man, somebody say amen. But watch the text. Pero mira los versículos. The Bible says, La Biblia dice as he entered que- into a town between Samaria and Galilee, que a lo que él entraba a una ciudad entre Samaria y Galilea, he entered a village él entró a un pueblo where there were 10 lepers. donde había 10 leprosos. When they saw him, Y cuando lo vieron a they él, stood up, ellos se levantaron, they spoke, hablaron and they requested. y le pidieron algo. Point number 2. Punto número 2. Leprosy La lepra damages your nerve system, hace daño a tu sistema de nervioso, the nervios. de nervios. Afecta tu habilidad de hablar. It affects your ability to speak. Afecta tu visión It affects your vision. y te remueve la fuerza de tus pies. And it removes your strength from your legs. Pero la Biblia me dice a mí But the Bible tells me que cuando ellos vieron a Jesús, that when they saw Jesus, los 10 leprosos those 10 leopards, se levantaron, they got up, hablaron they spoke, y pidieron. and they requested. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. La lepra The tiene leprosy la habilidad has the ability de afectar tu voz. to affect your voice. Tiene la habilidad It has the ability de afectar tu to visión. affect your vision. Tiene la habilidad It has the de ability afectar tu fuerza. to affect the strength. Tiene la habilidad It has the ability de destruir tu vida. to destroy your Pero life. cuando Cristo llegó, But when Jesus ellos entered, se levantaron, they got up, ellos hablaron they y spoke, ellos pidieron. and they
requested. Dios, ay, 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 ay. That should be a praise in your lips. Debiera haber una alabanza en tus Because labios. your leprosy Porque tu lepra should destroy your voice. te debiera destruir tu voz. Your leprosy La should lepra destroy your strength. hubiera destruido tu fortaleza. leprosy Tu Should lepra destroy your vision. debiera destruir tu But visión. the grace of God, Pero la gracia de The grace of Jehová, God. la gracia de The Jehová, grace of God. la gracia de Allow Jehová me me permitió a in my mí, condition, en mi condición, stand up, levantarme, speak, hablar y proclaim. proclamar. Aleluya. Thank you, Jesus. Eh, Thank Eh. you, Jesus. eh, Thank you, Jesus. Eh. Aleluya. eh. Hey, tengo fuerzas. I have strength. Tengo voz. I have a voice. Tengo fuerzas. I have strength. Tengo voz. I have a voice. Ramando le besotere bacay. Hallelujah. Hallelujah. Estoy buscando a alguien esta mañana. I'm looking for somebody this Hay un leproso morning. aquí esta mañana. Habrá un leproso esta Is mañana. there a leopard in this Que morning dice, that can say, yo soy testigo I am de la he, gracia de Dios. I am a witness of the grace of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm gonna give you 30 seconds. Te voy a dar 30 segundos. Lo vi I saw y me levanté. and I got up. Lo vi I saw y pude hablar. and I got up. Lo vi. I saw. Vi a Cristo. I saw Christ. Oh, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. cada persona esta mañana Every person here today tiene que dar un grito a Dios esta mañana. has to praise God Porque ese problema because that problem podía quitarte la fuerza. should have killed you. Puede hacer perder la mente. It could have made you lose your mind. Can make you to lose everything. Perderlo But todo. when God shows up, Pero cuando Dios se aparece, Sickness la has to enfermedad surrender. tiene que someterse. Aleluya. Yes, Lord. Glory. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Sit down, sit down. Se pueden sentar si pueden. I'm almost ending. Estamos casi finalizando. Stay right there, stay right there. Jesus, thank you, Let me Jesus. get down here. Rachel, they have leprosy. Ellos tenían lepra. It affects the nerve system. Afectaba su sistema nervioso. They have no feeling. No tiene ningún sentido. But you don't serve God by feeling. Pero tú no sirves al Señor por sentir You serve Him algo. by faith. Tú lo sirves a través de tu fe. They have no feeling. No tienen ningún sentir. It's a possibility Es una posibilidad that they lose their voice. que pueden perder su voz. They have no strength. No tienen fortaleza, But He shows up. pero Él se aparece. Watch this. Miren esto. He shows up unannounced. Él se aparece sin ningún anuncio. Watch this. Miren The esto. village El pueblo is between Samaria se encuentra entre medio de Samaria and in y Galilee. Galilea. The Samaritans Los samaritanos don't get along with the Galileans. no se llevan bien con los galileos. Había tensión social entre ellos. There was social tensions between them. Es como poner un boricua y un dominicano en un solo cuarto. It's like putting a Puerto Rican and a Dominican in a room sometimes. Y hablar de pelota. And talk about baseball now, yeah. Okay. He's not one Soto, he's one solo. Let you know. Watch. Miren esto. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Jewish people wouldn't talk to the Samaritans. Día de hoy. Today and nowadays, Los religiosos the religious folk no hablan con los impíos. don't speak to those that are from the world.
La iglesia The church no se mezcla con el mundo does not mix with the world porque somos puros, because we are holy. somos santos. We are holy. The text says Los versículos dicen there were 10 leopards. que habían 10 leprosos. They don't say, well, 5 and 5. No dijeron 5 y 5. They said Ellos dijeron that in this place que en este lugar was where lepers be. era un lugar donde habían leprosos. Watch this. Miren esto. In other words, En otras palabras, when you were sanctified, a lo que tú eras santificado, you didn't mingle with me. no te metías conmigo o compartías conmigo. But the moment you feel the same affliction that I feel, Pero el momento en la cual tú sentías la misma aflicción en la cual yo sentía, and we all have to meet at a common place, y todos tenemos que reunirnos en un lugar común, Jewish or Galilean, Jewish or Samaritan, si era samaritano o galileo. at the end of the day, Al fin y al cabo, if we were in the village, si se encontraban en el pueblo, we were all leopards. todos éramos leprosos. Y Dios llega a este pueblito And God comes to this town porque la gracia de Dios because the grace of God tiene el poder has the power de romper to break social tension. la tensión sociales. Man, listen. En otras palabras, In other words, if I'm a sinner si soy pecador and you're a sinner, y tú eres pecador, we're sinners. somos pecadores. That's Jesus. That's the phone. Contesta aquel teléfono que es Jesús. That's the grace of God did into your life right now. Esa es la gracia de Jehová lidiando contigo hoy. Watch. Miren, miren, Sonia, I'm so holy. soy tan santo. I can't hang with you. No puedo compartir contigo. You're Samaritan. Tú eres samaritano, I can't serve you. no puedo servirte. But when we have leprosy, Pero cuando tenemos lepra, we got to both shave our heads tenemos que quitarle el cabello de We have nuestra to change our cabeza attire y cambiar nuestra vestimenta and wear the same sign y ponerlo el mismo letrero with the same words. con las mismas palabras. But guess what? Pero ¿sabes qué? When he got there, Cuando él llegó he allí, didn't call Samaritans. él no llamó He didn't samaritano, call the Jews. él no llamó a los judíos. They came to him Ellos vinieron a donde as él leopards como leprosos because they understood porque pudieron entender that my race shouldn't matter. que mi raza o nacionalidad But no my debieran position importarle, pero mi posición It's what God wants me. es lo que Dios quiere. Watch. Miren, Didn't get along. no compartían. Jesus, knowing this issue was there Sabiendo Jesús que esta situación se encontraba allí, in this village, en ese pueblo, he goes there. él llega allí. Don't go too far. No te vayas muy lejos. The church today La iglesia hoy en día is like that. es así. Aquí no en Japón. Aquí no. It's in Japan, not here. Don't worry. Yo no hablo con las manos porque no me cae bien. I don't talk to that sister because I don't like her. Yo conozco su pasado I know her past, y yo sé todo lo que ella hizo. and I know everything that she did. Yo te pregunto a ti, I ask you today, pero ¿quién tú eras antes que Dios te cogió a ti? but who were you before Christ encountered you? Porque pecado es pecado. Because sin is sin. Pecado no tiene color, Sin doesn't have a color. no tiene clase, It doesn't have class. no tiene A, B, C, D, no tiene nada. It doesn't have any of these So, si things. pecado no tiene clase, So clase, if sin doesn't have class, ¿por qué tú le pones clase a la gracia? why are you associating class with sin? Porque usted no sabe lo que yo hice una hora antes de llegar acá arriba. Because you don't know what I did an hour before I came up here. Tú no sabes que yo, no pasó hoy, pero It por didn't happen ejemplo, today, but this is an example. la hermana Josefina llegó tarde con el café y yo estaba enojado. Sister Josefina came a little too late with my coffee, and I got upset Porque yo quiero mi café a las que yo quiero. because I want my coffee when I want it. Pues un ejemplo. This is just an example. Y me dio coraje. And I got upset. But in the altar, Pero está en el altar.
That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. That I can ask for forgiveness. Que puedo pedir perdón. The Bible says, La Biblia nos if you dice, confess with your lips si confiesas con tus and labios with your heart, y con tu I will corazón, hear from heaven voy a escuchar desde los and I will cielos forgive y you te voy a and I will perdonar restore y you. te voy a restaurar. So why do I think Entonces, ¿por qué yo me that pienso grace has a class? que gracia tiene clase? Watch. Miren. Says here, Dice aquí then when they saw him, que cuando lo vieron a él, they shouted. gritaron. Sonia, nobody made an announcement of him. Nadie lo anunció. So how did these people know who he was? Entonces, ¿cómo conocían quién él era? ¿Quién era él? So it is possible Entonces, es posible they have Facebook que tenían Facebook and somebody tweeted a sermon. y alguien escribió un mensaje. It's possible they have YouTube. Es posible que tenían YouTube Or it could be o puede ser that these were the folks que esto eran las personas that were righteous, que eran justos and when they were good y cuando estaban bien and they had everything, y tenían todo, they didn't call to God. no clamaron a Dios. But now, because they find themselves in the same situation as their neighbor, Pero ahora, cuando se encuentran en la misma situación que su vecino, now they know who is the one that can heal them. ahora saben quién es aquel en la cual lo podrá sanar. Why is it we play with grace and mercy so much? ¿Por qué jugamos con gracia y misericordia tanto? The Bible says, La Biblia nos dice, seek me buscadme where I can be found. mientras pueda ser hallado. And there are people that play with mercy and grace. Y a personas en la cual juega con gracia y misericordia. Pero ¿qué pasa But what happens cuando tú estás en el mismo hoyo que tu compañero que está al lado de when ti? you're in the same ditch as your neighbor? ¿Qué pasó con tu santidad? What happened to your holiness? Con tu corazón de Dios. ¿Qué pasó? With your heart that is religious, what happened? A veces Dios permite cosas en tu vida Sometimes God permits things in your life para romper tu corazón. to break your heart. Porque a veces, Because sometimes, porque llevamos años dentro de la iglesia, because we've had many years in the church, nos olvidamos de la gracia de Dios. we forget about God's grace. Nos olvidamos que un día como ellos, We forget that one day we were like them. nosotros andamos en delitos y en pecados. We walked in sin. Pero pastor, yo llevo 40 años en la iglesia. But Pastor, I've been here for 40 years in church. Yo hablo lengua 48 horas al día. I talk tongues 48 hours a day. Yo y yo somos así. Me and God are like this. Pero cuando llega la lepra, no importa how close you are to God. Pero cuando se acerca lepra, but when leprosy comes, no importa cuán cercano tú estás de Dios. Leprosy will reach everybody in this room. La lepra puede alcanzar a todos nosotros aquí en este cuarto. So stop justifying yourself as righteous. Entonces deja de justificarte como justo. We are righteous by the grace of God. Somos justos solamente a través de la gracia de Jehová. If it wasn't for His grace, Si no fuese por su gracia, where will we be? ¿a dónde estuviésemos hoy? They see Him. Ellos lo ven, They shout, ellos gritan, Master, Maestro, Jesus, Jesús, have mercy on me. ten misericordia de mí. My last point. Mi último punto, Grace gracia gives me access me da acceso to mercy. a la misericordia. When they get to Jesus, Cuando alcanza a when Jesús, Jesus gets to them, cuando Jesús lo alcanza a they ellos, see Him. lo ven, They shout, gritan, Rabbi, Rabí, Master, Maestro, have mercy on me. ten misericordia de mí. In other words, En otras palabras, I know yo sé that I deserve this que yo me merezco todo esto because I sinned. porque yo he pecado. But if your grace is sufficient, Pero si tu gracia es más que can suficiente, you show me some mercy? ¿puede enseñarme misericordia? What is mercy? ¿Qué es misericordia? What is grace? ¿Y qué es gracia? Mercy La misericordia is
is to understand. es el poder entender It is the compassion of the forgiving of sin. la compasión del perdón del pecado. It is the leading power of deliverance Es el poder de Dios libertador from a punishment that we deserve. de un castigo a la cual lo merecíamos. In other words, En otras palabras, That I deserve death. yo merecía la muerte, But can you show me some mercy? pero ¿me puede mostrar misericordia? How many of you this morning ¿Cuántos de ustedes en esta mañana have asked God, le ha preguntado a Dios, have mercy on me? ten misericordia de mí? Because I'm sinful. Porque soy pecaminoso. I don't deserve what I got. No merezco lo que yo tengo. But can you turn the verdict around Pero puedes tornar el veredicto from death to life? de muerte a vida. Can you find some compassion in Puede you, God, encontrar alguna compasión en ti, oh Dios, and change? y cambiar. I know what I deserve. Yo sé lo que yo me merezco. I know that this is the end of my story. Yo sé que esto es el fin de mi historia. But if you have some grace in you, God, Pero si tienes gracia en ti, oh have Dios, mercy on me. ten misericordia de mí. I don't deserve your love. No merezco tu amor. I don't deserve your mercy. No merezco tu But Lord, misericordia. have mercy of my Pero soul. Dios, ten misericordia de mi alma. Because they deserve the wrath of God. Porque se merecían la ira de Jehová. But grace Pero la is gracia undeserved favor. es un favor inmerecido. It's the blessing. Es la bendición. It's the love that embraces humanity. Es el amor que abraza a toda In humanidad. other words, En otras I palabras, don't got to do anything no tengo que ser nada to deserve the grace of God. para merecer la gracia de I Jehová. got it Lo tengo because He loved me. porque Él me amó. John 3:16. Juan 3:16. For I so loved the world, Porque de tal manera amó Dios al mundo I gave my son, que dio hijo unigénito my only begotten son, so whoever believes in it has para everlasting que life. que cree en Él pueda tener vida eterna. Let me say it again. Lo voy a decir de I nuevo. love you so much. Yo te amo tanto I gave you grace and que mercy. di gracia y I misericordia. love you so much Te amé tanto that He took your place. que Él tomó tu lugar. He should have never taken your place. Él no debiese tomar tu lugar. You should have died. Tú hubiese muerto. But He pleaded to me. Pero Él me pidió a mí, Send me, Father, mándame a mí, so I can Padre, save humanity. para que yo pueda salvar a la He humanidad. cries, Él llora y gime. have mercy on me. Dios, ten misericordia de mí. Grace gives me access to mercy. La gracia me da acceso a la misericordia. So there's a reason why she got praise. Entonces hay una razón en la cual debiésemos adorar a Dios. Because it was grace and mercy that touched you. Porque fue la gracia y misericordia en la cual te tocó a ti. Watch the text. Mira los versículos. The Lord heals them, El Señor lo sana, doesn't touch them. no lo toca. With a word, He heals them. Con una sola palabra lo sana. The instructions are Las instrucciones fueron go to the priest, ir al sacerdote, report yourself. repórtate. Because the priest is the only one that can validate you back. Porque el sacerdote él es el único que te puede restablecer en la sociedad. There's a problem with that. Song. Hay un problema con eso, That the priest is human. que el sacerdote es humano. And if the priest sees one speck of blemish on you, Si el sacerdote observa que alguna mancha está sobre ti, you're back to the grave with the leopards. te devuelve al sepulcro con los leprosos. Hay personas There are people que todavía tienen marcas de su pecado del pasado. that they still have scars from their past. Y hay pastores And they are pastors que son humanos that are human. porque conocen un poco de tu pasado. And because they know a little bit about your past, No te dan la oportunidad de ser restaurado. they don't give you the opportunity to be restored. Get closer. Acérquense. Pero la Biblia dice a mí But the Bible tells me que 9 siguieron caminando, that 9 kept on walking, pero uno regresó de but nuevo. one came back. Porque él reconoció Because he was able to que recognize Jesús that Jesus es el sumo is sacerdote. the priest of all priests.
the high priest. reconoció And he was able to que recognize aquel que lo podía juzgar that the one who could have judged no lo him juzgó, didn't judge him, pero le mostró gracia, but he showed him grace, amor love, y misericordia. and mercy. Acérquense, Get close, get close. acérquense. Los 9 se fueron The 9 went about their way porque ya recibieron lo que yo quería. because they already got what they needed. Lucas no dice Luke doesn't tell us si llegaron al templo. if they got to the temple. En the text. No está en los versículos. Dice, They said mientras ellos caminaban, that while they walked, ellos fueron sanos. they were healed. La sanidad interior Internal healing y la sanidad emocional and emotional healing coge tiempo. takes time. Man. Para recibir la totalidad sanidad de parte de Dios, To receive the totality of God's healing, hay que caminar en la obediencia de Dios. you need to walk in the obedience of Can I God. talk to you? Te puedo hablar. La razón por que la lepra llega de nuevo The reason why leprosy returns again es porque en tu caminar is because in your walk, tú has tornado tu mirada o tus pies. you have turned your ways back. Y Dios a veces And sometimes the Lord permite la lepra allows leprosy para volverte a alinear con el propósito de to Dios. align you again in the purpose of God. Can I preach this morning? Puedo predicar en esta mañana. Los 9 se fueron. 9 went about their way. Uno llega para atrás. One returns. Y Lucas dice, And Luke tells us this one, era un samaritano. he was a Samaritan. Lo voy a decir en una forma I'm going to say it in a manner para que usted me entienda. so you could understand me. El que llegó The one who returned, era que no era religioso. it was the one who was not religious. Porque the one that's religious Porque aquel que es religioso does not want to admit the leprosy. no quiere admitir que sufrió lepra. Porque tiene miedo que la sociedad lo mire diferente. Because they have fear that society looks upon them differently. Pero Dios me dice a mí, But God tells me, nunca esconde tus heridas. don't hide your scars. Nunca esconde tu pasado. Don't hide your past. Porque tu testimonio Because your se testimony, verá como un plan de salvación it will be revealed as a plan of para salvation aquellos que a mí no me conocen. for those who do not know him. But this is the nugget of the text. Pero esta es la clave de los versículos. Estamos en el mes de noviembre. We're in November, Gratitude Month. el mes de gratitud. Que gritó amén. Yo estoy feliz I'm happy porque en 22 días because in 22 days, me voy como un pavo. Alaba he's going to ahora. eat jamón con piña. Me llaman, yo voy a tu casa. Call me. I'll come over. Lo interesante de este versículo, The interesting part of these Bible verses, lo que a mí me conmovió a mí, what moved me was es que este hombre that this man que era un leproso who was a leopard, fue sanado por Dios, he was healed by God. recibe la sanidad He received healing y vuelve. and he returns. We're in the month of November, Nos encontramos en el mes de noviembre, Gratitude Month. el mes de gratitud. That means that in the whole month of November, Eso significa que el mes entero de noviembre you shall have a worship in your mouth. debiera tener aún más una adoración en tus Because labios, Gratitude Month porque es el mes de gratitud. is the day you give God glory. Los días en los cuales nosotros damos gracia o gloria a Dios. I think that's kind of wrong Me pienso que está un poco erróneo because every day porque todos los you and I días receive new mercies. tú y yo recibimos misericordias son nuevas cada The mañana. Bible says La Biblia dice every morning que todas las mañanas new mercies nuevas are given misericordias to me. son dadas hacia mí. So that's a reason for me to give God Entonces, praise. esa es razón suficiente para adorar al Señor. Okay? This man Este hombre gets healed. recibe la sanidad, He's walking, está caminando, but he comes back. pero regresa.
he recognizes él reconoce that he is the high priest. que él es el sumo sacerdote. But when he gets to Jesus, Pero alcanza a Jesús, he doesn't stand. él no se para, He falls on his knees. él cae sobre sus rodillas. Grace gives me the opportunity Gracia me da a mí la oportunidad to get to the highest place de alcanzar al lugar más alto, called the feet of Christ. llamado los pies de Cristo. You missed it. When nobody else can get me to, Donde nadie me puede hacer alcanzar. grace allows me in. La gracia me permite alcanzar. In the Bible, En la Biblia, in the old time, en el viejo tiempo, there was a veil había un velo that will cover the tabernacle. que cubría el tabernáculo. Nobody Nadie can enter the Holy of Holies. pueda entrar el lugar santísimo. It was only one time a year. Solamente una vez al año. And the priest that was going to enter Y el sacerdote, el cual iba a entrar, had to make sure tenía que asegurarse that he was not in sin. que no estaba en pecado. They say Ellos dicen they had bells on the hems of their garments. que tenían Campanas. campanas en el ruedo de su vestimenta And they had a rope in their ankle, y tenían una soga en su pie, in su tobillo. So when they entered the tabernacle, Entonces, cuando entraban al tabernáculo, and they didn't hear the bells si ringing, no oían las campanas that means that the sonando, priest was dead in the eso presence of God. significa que murió el sacerdote delante de la presencia de Jehová. Only one person can enter the tabernacle. Solamente una persona puede entrar en el tabernáculo. But the Bible tells me Pero la Biblia me dice a mí that when Christ was crucified, que cuando Cristo fue and crucificado he declared his last y word, declaró sus últimas palabras, Lord, in your hands, Dios, en tus I manos command my spirit. encomiendo mi It is espíritu. finished. Consumado es. The Bible says La Biblia that the dice earth shook. que se estremeció la tierra. Okay. The Bible says La Biblia that dice the earth shook que la tierra se estremeció and the veil in the temple y el velo que se encontraba en el templo broke in two. se rasgó en dos. Broke in two. Se rompió en dos. In other words, En otras palabras, if I'm a si leper, soy leproso, I have access to the kingdom. tengo acceso al reino. If I'm a sinner, Si soy pecador, I have access to mercy. tengo acceso a See, misericordia. the problem is here El problema aquí es that I forgot que se me olvidó who God is. quién era Dios. Mira, Look, I'm in right now. y voy a finalizar Grab this ahora. iPad. Agarra este Grab it. iPad. I got 5 more Gracias. pages. We're done. Si no, sigue por ahí. No. I want to see Quiero ver how much you love God. cuánto amas a Dios. I just told you Ya les compartí that the veil is broken. que el velo se rasgó. That means that I have access. Eso significa que yo tengo acceso. Angel, you have access. Ángel, tú tienes acceso. You have access. 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 Tú tienes acceso. So, if this is a season of gratitude, Y si estamos en la temporada de gratitud, then give God glory entonces dale a Dios because He gloria. gave me access. Porque te dio acceso. He gave me Él access. me dio acceso. He gave me Te access. dio acceso. Ah, watch. Miren. Stay up. Permanezcan despiertos. He gave me access Él me dio acceso for one reason. por una razón. It's in the text. Y se encuentra en los versículos. Man, it's not to come with a list. No es para llegar o acercarte con una lista. It's not to come with complaints. No para acercarte con quejas. It's to glorify His name. Es para glorificar Man. su nombre. The problem is El problema es that we lost the meaning of posture. que perdimos el significado de postura. This is a posture. Esto es una postura. You're all standing. Tú todos están de pie. Thank you for being obedient. Gracias por ser obediente. But is your heart posture in front of the throne of the Lord? Pero tu corazón está postrado delante de Jehová.
Hay personas que se paran There are people that stand para que lo vean, to be seen, pero su corazón but their hearts no está apostado a los pies de are Cristo. not prostrated before God. El leproso, The leopard, Lucas no da su nombre. Luke doesn't give his name. Dice que era un samaritano He says he was a Samaritan y era un leproso. and he was a leopard. Ese hombre That very man reconoció was able to recognize a quien él debe dar la gloria. to whom he deserves the glory. Tú reconoces esta mañana You can recognize this morning quién se merece toda la gloria, toda la who honra? deserves all the glory and the honor. Man. Porque a veces pensamos Because sometimes we think que lo hemos conquistado todo that we have conquered it all con nuestras propias fuerzas. with our own strength. But the Bible tells me Pero la Biblia nos dice, I can do all things todo lo puedo en Cristo, with he who strengthens me. quien me fortalece. Tú estás de pie You're standing por la gracia de Dios. through His grace. So esta mañana Therefore, this morning, yo voy a dejar el altar abierto. I'm going to leave the altar open. Yo no quiero gente que está llena de religión. I don't want people that are full of religion. Yo quiero los leprosos. I want the leopards. Yo quiero aquellos que reconocen I want those that can recognize que yo era un pecador, I was a sinner. que yo merecía la muerte. I deserved the death. Pero Cristo, But Christ, en su plan divino, in His divine plan, vino por los enfermos, came for those who are sick, vino por los quebrantados, for the brokenhearted, por los rechazados. for those who were put aside. Ese soy yo. That's me. Yo vengo esta mañana I come this morning dar a Dios mi mejor to alabanza. give the Lord my best praise Porque yo reconozco, because I can eres recognize Señor de señores. He is the Lord of Lords. Esta mañana cantamos una canción. This morning we sang a song Te decoramos como Rey de Gloria. that we crown you King of Glory. Te decoramos como Rey de todo. We crown you Lord of all. ¿Dónde están los santos Where are the holies que han reconocido que Dios ha sido bueno? that have recognized that God has been more than good? Y si Dios ha sido And bueno, if God has been good, la Biblia dice the Bible says que un corazón agradecido that a grateful heart alaba y glorifica al Señor. worships the Lord. El altar está abierto esta mañana. The altar is open this morning. Ven rápido, ven Come, rápido. come. The time is now. Tráeme tu mejor adoración. Bring your best worship. Tráeme lo mejor que tú tienes. Bring the best that you can. Porque voy a hacer algo nuevo contigo. Because I'm going to do a new thing with you. Cuando yo pongo mi mano sobre ti, When I put my hand over you, la gente no te va a reconocer como un leproso. people are not going to recognize you as a leopard. Te van a ver como un They're samaritano. going to see you as a Samaritan. Yo soy un Dios que cambio. I'm a Lord that changes. Cambio historias. I change stories. Cambio pasados. I change the Yo past. soy el autor y consumador de tu vida. I am the author and the finisher of your life. Todos tenemos una razón We all have a reason de tener una alabanza en nuestros labios. to have a worship on our lips. Todos tenemos una razón We all have a reason de dar a Dios un grito de júbilo. to give Lord a joyful praise.